el pacto de impunidad entre el expresidente Enrique Peña Nieto y la actual administración. A ver, ¿de dónde viene todo esto? Todo esto viene de la revelación que hizo el medio israelí The Marker, en la que dice que el expresidente Enrique Peña Nieto habría recibido $25 millones como soborno para vender el spyware o el programa de espionaje Pegasus a instituciones mexicanas como la Sedena, la entonces Procuraduría General de la República y el CISEN. Esto es lo que dice esta investigación de acuerdo con los testimonios de 2 empresarios israelíes. Pero entonces, ¿por qué esto no fue investigado antes en nuestro país? ¿No? ¿Por qué no habíamos escuchado sobre esto en México, en donde tuvo lugar supuestamente este soborno? ¿Es que acaso hay un pacto de impunidad entre la Cuarta Transformación y el expresidente Enrique Peña Nieto, que está tan quitado de la pena, paseando por el mundo, viviendo en España y en República Dominicana? ¿O qué es lo que pasa con este tema? ¿Por qué el gobierno mexicano no hace nada para investigar, o no hacía nada hasta hace unos días para investigar al exmandatario Enrique Peña Nieto? Bueno, en este sentido, esperen porque estamos teniendo un enlace. Me están diciendo que no puedo hablar de este tema de esta manera. Dicen que es bastante... ¿Qué? Que no es así como debería estar hablando de esto, sino que tendría que apoyar la versión oficial. Bueno, a ver, para apoyar esta versión vamos a tener este enlace con nuestro corresponsal en el año 1970, quien nos va a dar la versión oficial de estos hechos. Disculpen la interrupción, pero es importante conocer este lado, así que vamos a escucharlo directamente, sí, ahí lo tengo, directamente desde el año 1970. Es un poco inestable la conexión, pero vamos a intentar escucharlo. Buenas tardes, estimado auditorio de Serendipia. Esta semana fue revelado el presunto soborno de $25 millones al expresidente Enrique Peña Nieto para vender el sistema de espionaje Pegasus en México. En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum fue tajante al afirmar que no existe un pacto de impunidad con el exmandatario. Por su parte, el fiscal general Alejandro Gertz Manero confirmó la apertura de una nueva investigación por este caso, señalando que denuncias anteriores no contaron con pruebas suficientes para judicializar el caso. En este contexto, Sheinbaum recordó que el presidente López Obrador promovió una consulta popular en agosto de 2021 para someter a juicio político a expresidentes señalados por corrupción, misma que, aunque obtuvo un respaldo mayoritario, no alcanzó la participación mínima requerida para ser vinculante. Es decir, si no hubo juicio fue porque la gente no salió a votar. Por ahora, la investigación contra Enrique Peña Nieto continuará en manos de la Fiscalía General de la República. Pero es muy importante subrayar que ni el presidente López Obrador ni la presidenta Claudia Sheinbaum son responsables de estos hechos. Este gobierno trabaja con honestidad, transparencia y un profundo compromiso con el pueblo de México. Hoy más que nunca, podemos decirlo con firmeza, el país avanza por el camino correcto. Informó para ustedes Jacobo de Negri. Bueno, pues gracias a Jacobo de Negri por este reporte desde el año 1970 y ahora agradezcamos que no vivimos efectivamente en ese año y que podemos decir la verdad. Así que vamos ahora sí a analizar esta historia. Como ustedes saben, todo empieza con este artículo. Este es el artículo original publicado por este diario israelí llamado The Marker. Ok, de acuerdo con esta investigación, la empresa que hacía el spyware Pegasus se quería abrir las puertas en el gobierno de México, quería vender sus productos aquí. Así que para
para poder hacer esto, le pagó un soborno, presuntamente, de $25 millones, o sea, tampoco fue un soborno pequeño, $25 millones al expresidente Enrique Peña Nieto. Probablemente este dinero, de acuerdo con esta investigación, fue utilizado para la campaña política en 2012 del expresidente Peña Nieto. Ahora, ante estas acusaciones que son bastante graves, por supuesto que el licenciado Peña Nieto ya publicó una respuesta. Esto lo hizo por medio de su perfil en X, en el cual dice que lamenta encontrarse con estas notas sin rigor periodístico, sin el mínimo rigor periodístico, que hacen afirmaciones a la ligera y de manera dolosa. Dice que la nota es totalmente falsa y se trata de una insinuación carente de sustento alguno. Pero termina también diciendo que queda la duda de el interés de quienes se hace esa publicación. Es decir, a quién le conviene que se publique esto y por qué alguien querría dar a conocer esta noticia. Este es el mensaje final que deja el expresidente en esta publicación hecha el 6 de julio pasado. Bueno, para entender del todo este tema, hay que hablar sobre qué significa Pegasus en México, cómo fue utilizado y, por supuesto, quiénes lo utilizaron. Esto efectivamente comenzó en el sexenio de Enrique Peña Nieto, empezó a ser utilizado por dependencias e instituciones como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, la entonces Procuraduría General de la República y el extinto CISEN. Recuerden que una de las promesas de campaña del expresidente López Obrador fue desaparecer el CISEN, algo que efectivamente hizo en sus primeros días como presidente de México, así que estas instituciones, esa institución que funcionaba y existía todavía en ese entonces, el CISEN, también contrató este software. Ahora, Pegasus fue utilizado de manera masiva en México. No fue que lo utilizaron contra una persona o contra 10 personas. Ahorita vamos a hablar sobre exactamente cuántas personas fueron infectadas con este virus en sus teléfonos celulares. Pero fue utilizada justo de manera masiva para intervenir teléfonos de personas que incluían periodistas, defensores de derechos humanos, pero también opositores políticos. Todas estas personas fueron infectadas con este software y así fue como pudieron ser espiadas por la administración anterior aquí en México. Ahora, en 2021 hubo una investigación de un consorcio internacional de periodistas, de acuerdo con la cual este software Pegasus fue utilizado en 50,000 dispositivos en todo el mundo, 50,000 celulares. En México, de esos 50,000, en México había 15,000. 15,000 celulares en México fueron espiados por medio del software Pegasus. Y entre esas 15,000 personas, o entre esos 15,000 dispositivos, estaba un dispositivo, un teléfono celular, nada más y nada menos que del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Como les digo, esto no se limitó solamente a políticos, había periodistas, abogados, activistas, diplomáticos, maestros, jueces, doctores, o sea, familiares de personas que no hablaban a favor del gobierno. Prácticamente cualquier persona que no estuviera apoyando al gobierno de Enrique Peña Nieto tenía Pegasus en su celular. También tenemos casos muy famosos, como por ejemplo el de la periodista Carmen Aristegui, quien de hecho inició este proceso judicial para tener una resolución en este caso y por supuesto que los responsables tuvieran la consecuencia que merecían por estar utilizando este software, pero esto fue algo que no sucedió. En 2017, cuando las personas que tenían instalado este virus para espiarlos se enteraron de que lo tenían instalado y después de que hubo todo un proceso entre ellos y ellas para saber cómo proceder, decidieron denunciar este espionaje ante la entonces Procuraduría General de la República y también solicitaron medidas cautelares ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
pero este caso todavía hoy en día sigue impune. A pesar de que sigue impune, el actual fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, pues opina que esto ya se solucionó. De hecho, lo dijo esta semana en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. Así que vamos a ver cuál es el estatus que reporta el fiscal de la República sobre este caso, y él termina justo diciendo que se judicializó y todo se resolvió. Vamos a escucharlo y después les cuento qué fue lo que realmente sucedió. Efectivamente, desde principios de la administración anterior se presentaron varias denuncias que no han sido corroboradas con las pruebas suficientes. Esta se aumenta con este nuevo caso en el que sí se dan ya informes específicos, claros, muy precisos de una relación con empresas que vendieron Pegasus. Inclusive el expresidente ya dio una respuesta. Nosotros ya abrimos una carpeta, por supuesto, y vamos a reclamar a las autoridades de Israel que esta información que dieron de carácter mediático la podamos incorporar a una carpeta para poder seguir adelante. Nuestra relación con estas autoridades no ha sido fácil. Hemos tenido muchos problemas que vienen prácticamente desde lo que ocurrió en Ayotzinapa y que tenemos casos que están ahí detenidos que llevan varios años. Espero que en este caso tengamos una respuesta más rápida. En este mismo sentido, sabemos que la propia FGR abrió una investigación hacia 2022, la pudo judicializar, y en ese caso es en contra de la propia empresa israelí NSO Group, que habría, en todo caso se tendría que corroborar, vendido ilegalmente este malware a personas privadas, incluida la delincuencia organizada. Saber cómo van entonces esas investigaciones. Bueno, en ese caso que fue muy sonado y muy conocido, inclusive una periodista también muy reconocida fue la que inició fundamentalmente ese procedimiento. Lo llevamos ante los jueces, logramos establecer las responsabilidades de todos los que estaban involucrados, que ya se habían dado a la fuga y estaban ya fuera del país, pero los que estuvieron en México los consignamos, los judicializamos y los procesamos. Después vienen las respuestas de las autoridades judiciales que afortunadamente ya vamos a poder revertir. Bueno, acabamos de escuchar al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, diciendo, así como lo escucharon, que pues prácticamente el tema se resolvió, ¿no? Pero como les digo, eso no es cierto. De hecho, este podría ser un caso más de rendición de cuentas, pero tenemos otro esta semana. Y tan no es cierto que, por ejemplo, la organización Red en Defensa de los Derechos Digitales, o R3D, se ha encargado desde que antier dijo esto el fiscal, de pues dar a conocer la versión real de estos hechos. De hecho, R3D ha seguido muy de cerca este proceso, ha estado involucrada en este proceso judicial y le ha dado seguimiento también al tema del espionaje durante la administración de López Obrador, y probablemente lo sigan haciendo ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum. Para empezar, esta organización aclara que solamente ha sido acusada una persona, en este caso, una persona que trabajó como operador técnico de la red de empresas, pero fue absuelto por el juez, quien destacó la falta de una investigación exhaustiva, reconociendo que el espionaje contra la periodista Carmen Aristegui fue cometido precisamente por su trabajo periodístico. Y R3D también dice que aunque el fiscal aseguró que para abrir una carpeta de investigación necesitan de la cooperación del gobierno israelí, ya en México hay pruebas suficientes en distintas carpetas de investigación para hacerlo. Por ejemplo, contratos millonarios entre el gobierno de Enrique Peña Nieto y NSO Group que prueban el uso de Pegasus para el espionaje de manera ilegal.
También señalan la participación de un testigo que ya conoce la Fiscalía General de la República desde hace años, que ha señalado a Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong y Eugenio Imaz como coordinadores de una red de espionaje con empresas fachadas de este mismo grupo. Es por eso que la institución encabezada por Gertz Manero, de acuerdo con R3D, debe investigar de oficio y de manera exhaustiva, imparcial, objetiva y diligente este tema, con los elementos de prueba que se han aportado desde hace más de 8 años. 8 años, porque por supuesto, no es un tema nuevo, no es algo que la Fiscalía haya conocido el fin de semana pasado con esta publicación en el medio de comunicación israelí. Esto lleva 8 años por lo menos en México y el gobierno ya lo conocía y lo conocía de sobra. Ahora, otro tema importante aquí también, y es que como hemos visto, todo esto sucedió principalmente en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, pero el espionaje no terminó una vez que cambió el gobierno. Y aquí hay que recordar que terminar con el espionaje y dejar de espiar a los ciudadanos fue una de las 100 promesas que hizo el expresidente López Obrador y de hecho una de las promesas que rompió, porque también está perfectamente documentado que durante el sexenio anterior los ciudadanos seguimos siendo espiados por el gobierno. De hecho, tenemos este excelente trabajo que fue hecho por R3D y SocialTIC y Artículo 19, que se llama Ejército Espía. En esta investigación se documenta cómo también durante la administración de López Obrador, la Sedena siguió espiando ciudadanos en México y de hecho celebrando contratos con esta empresa. Siguió utilizando Pegasus, por supuesto, pero también otros tipos de programas para atacar periodistas y defensores de derechos humanos. Entre las personas atacadas por el gobierno anterior destacan, por ejemplo, el defensor de derechos humanos en Tamaulipas, Raimundo Ramos, los abogados del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez y hasta Alejandro Encinas Rodríguez, quien cuando fue espiado era subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. También varios altos funcionarios del equipo de Encinas fueron espiados con este mismo software. Así que nadie estuvo a salvo durante el gobierno pasado, a pesar de que, les digo, fue una de las promesas de campaña del expresidente. La verdad es que no se esforzó por cumplirla, sino todo lo contrario. Y así fue como ahora nos enteramos de que el espionaje, a pesar de todas las promesas del expresidente López Obrador, no terminó con Enrique Peña Nieto. Sin embargo, ahora la pregunta es, ¿qué sucederá con el expresidente Enrique Peña Nieto? ¿Qué va a hacer de esta investigación? Y sobre todo, ¿cómo será llevada la investigación por la actual Fiscalía General de la República? Eso, solo lo sabremos en los siguientes meses y, por supuesto, hablaremos al respecto aquí.